Una de las franquicias más veteranas de ESPN sigue con vida y se reinventa acá en ESPN Deportes YouTube. Con Barak, con Rodri, con Alex, fuera de juego. Comienza ahora, hablamos del Madrid, hablamos del Barça y nos metemos a ver si la Premier League es en esta temporada una de las más parejas de la historia. Lo cierto, Alex, es que acá estamos en el renacer de un programa que quiere seguir existiendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Pues mira, un placer y un honor repetir en este show que me dio mi primera oportunidad en ESPN hace ya más de 10 años. Así que para mí volver a pisar, aunque sea de manera virtual, un estudio de fuera de juego, ya es una ganancia. Ya vamos ganando 3-0. Es por algo que sigue con vida esta historia. Barak, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Es un clásico y un gigante y un mito y es historia de la televisión, este show, y como catedral en la que tenemos el privilegio de asistir, estoy muy honrado de hacerlo al lado de ustedes. Rodri, ya lo habrás escuchado, Fuera de Juego es un programa de culto. Acá estamos para hablar del fútbol en mayor profundidad, del de hoy, del de ayer. Ya tendremos oportunidad para meternos en la historia y en muchísimas historias. Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Muchísimas gracias. Es un honor estar también, formar parte del roster inicial. Esto es como los estadios de fútbol, que los grandes estadios, los míticos, los tradicionales, siempre funcionan y aquí estamos preparados para reciclarnos. Y acá estamos, arrancando Fuera de Juego. Y nos metemos de una, Alex, en el Real Madrid de Xabi Alonso. Se han hablado muchas cosas alrededor de qué función modélica de juego adoptaría Xabi Alonso ahora que es técnico de estos jugadores. Era técnico de otros jugadores en el Bayer Leverkusen. La primera expectativa, Alex, Barak, Rodri, era encontrarnos con un Xabi Alonso adaptando su idea al Real Madrid. Nos encontramos con que Xabi Alonso se adapta al Real Madrid que tiene y la idea, digamos, en profundidad se parece muchísimo, creo. Es tener la pelota. Es tener la pelota, es presión tras pérdida, es hacer transiciones rápidas. Dos de los, o incluso los 3 goles los puedes considerar que marcaron el otro día en Oviedo, transiciones rápidas, pero sí que es cierto que se nota la flexibilidad de Xabi Alonso, porque no ha venido a imponer su 5-3-2 con el que jugó prácticamente siempre el Leverkusen, sino que se está adaptando a lo que tiene y a lo que no tiene. A no tener a Bellingham, por ejemplo. Yo tengo mucha curiosidad por cómo va a configurar el centro del campo sin Jude Bellingham, pero de momento hemos visto una estructura muy flexible, un 4-3-3, pero con muchos matices y sobre todo una estructura en ataque que a mí ya hemos visto en 2 partidos contra un rival que también te defiende en línea de 5, pero aquí vemos el parado. Es un 4-3-3 con Tchouaméni en el centro, Arda Güler a su izquierda, Federico Valverde a su derecha, con un extremo que normalmente viene hacia adentro, como es Mastantuono, y con un extremo izquierda que normalmente mantiene la amplitud, ¿no? Pero lo que me gusta del 11 de Xabi Alonso en estos 2 primeros partidos ante rivales, insisto, que se cierran en un 5-4-1, es que la estructura de ataque es un 2-3-5 y no hay roles fijos. Y después ya si quieres nos metemos a hablar de Mbappé, pero es una estructura muy flexible en el que prima la posición por encima del futbolista. 70% de posesión en 2 partidos. Hablaba de posición, Alex, pero Barak, ahora yo te llevo a la posesión. 70% de posesión en 2 partidos consecutivos. El Madrid la temporada pasada jugó 68 partidos, tuvo en apenas 3 de ellos posesión superior al 70%. Esta habla ya, por lo menos de esto, de una declaración de intenciones, o son los rivales a los que ha enfrentado para arrancar que le permiten hacerlo. Es obviamente una combinación de ambos. Estamos en la jornada 2 y enfrentó a 2 de los equipos que seguramente van a estar peleando el descenso hasta la última jornada, ¿no? Al menos en el papel no tiene el Real Madrid por ahora rivales que hayan querido negarle la iniciativa o la pelota, pero a la vez claramente es una decisión de Xabi Alonso y una declaración de intenciones. Habla Alex y habla muy bien sobre el dibujo táctico. Yo no me fijo tanto, nunca suelo hacerlo, en el parado, cuántos hay por línea, sino dónde están parados. Y aquí está la gran diferencia del Real Madrid de Xabi Alonso y del de Ancelotti. Están parados mucho más adelante, el bloque es mucho más alto, los centrales están en campo contrario, es un equipo de vanguardia, es un equipo que defiende hacia adelante y ahí está la gran diferencia. Rodri, cuando
luego vemos la gestión del plantel. Podríamos creer que lo hace desde una postura diplomática. Xabi Alonso dice que tiene muchos futbolistas porque habrá muchos partidos, pero inmediatamente vemos que a los tres, quizá de peor rendimiento en el primer partido ante Osasuna, son a los tres que dejan el banco de suplentes para el siguiente partido. Es que Xabi Alonso, Fernando, creo que es lo que ha ganado de verdad el Real Madrid. No se casa con nadie. Con Ancelotti era diferente porque jugaban 11 y luego había 2 o 3 jugadores de rotación que, dependiendo un poco de los rendimientos, entraban o no en el 11 inicial. Y yo creo que eso es algo muy bueno que ha ganado el Real Madrid esta temporada con Xabi Alonso en el banquillo. Ha sido llegar él y Dean Huijsen ha sido titular indiscutible cuando vimos el rendimiento de la temporada pasada de Raúl Asencio, por ejemplo. Y no le cuesta absolutamente nada a Xabi Alonso decir, no, Huijsen es mi apuesta y se pone. El otro día, por ejemplo, ya también le dio los galones suficientes y continuidad y minutos, regularidad a Arda Güler, y es un jugador que no contaba para Carlo Ancelotti. Y hemos visto también lo que pasó en Oviedo, que después de los minutos tan buenos de calidad que tuvo Mastantuono, de repente lo pone en el flanco derecho para que luego Vinicius desde el banquillo y luego Rodrigo desde el inicio peleen por el mismo puesto. Yo creo que eso es algo muy positivo, que dice cosas muy buenas de Xabi Alonso y que sobre todo demuestra la personalidad que tiene, que aquí quien no rinda y quien no corra y quien no juegue bien no Vamos va a exhibir a Courtois, Alex, del siguiente análisis, porque Courtois, bueno, fue exigido una vez contra Oviedo y la verdad que fue la mejor intervención del partido de cualquier arquero en el partido. Puesto esto, lo dejamos a un lado. Courtois no tiene competencia en el Real Madrid, pero sí hay competencia en muchas otras posiciones. No imaginábamos a Militao en el banco, entra Rüdiger en su lugar, ya se abre una competencia. Existía ya inicialmente en el flanco derecho con Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Este equipo está en muchas posiciones encontrando opción para el debate. Hay pocos futbolistas a los que quedan eximidos de este debate. Courtois, sí. Tchouaméni, por su flexibilidad, y Kylian Mbappé. A partir de ahí, todos compiten contra alguien. Tchouaméni porque no tiene nadie en su puesto. Sí, y no tiene, y es la pieza que le falta al Madrid, ¿no? Que siempre hemos hablado de que le falta un Zubimendi, un Rodri, un centrocampista que sepa destruir como Tchouaméni, pero que también sepa tirar pases complicados, sepa jugar bajo presión, etcétera, etcétera, que al francés todavía le cuesta un poco. Por eso lo arropa bien con Valverde y con Arda Güler, y sobre todo esa línea que te digo, ¿no? En ataque, los dos centrales, como decía Barak, metidos en cancha rival, y luego siempre es Tchouaméni arropado por dos jugadores que pueden ser o bien los laterales interiorizando, como hizo muchas veces en el primer partido contra Osasuna, o bien con los interiores y los laterales bien arriba, doblando a los extremos, como hizo más en el partido contra el Real Oviedo. Para mí hay otro jugador que parte con ventaja respecto al resto, que es Álvaro Carreras, porque Mendy es un jugador que el club ya se intentó deshacer de él, y Fran García, si vas a buscar ese lateral profundo, yo creo que la capacidad que tiene Carreras con la pelota para hacer conducciones interiores, para asociarse mucho mejor que Fran García, lo coloca en ventaja. Ha dicho una que tienes toda la razón, o sea, cuidado con Trent y con Carvajal, porque ahí yo creo que va a haber bastante debate, sobre todo si quieres enviar a Carvajal, o sea, si quieres utilizar al lateral bien arriba y dando amplitud y profundidad, te puede servir todavía Dani Carvajal. Y en la zona de centrales, yo creo que los que deberían partir con más ventaja, aparte de Hausen, que es un rompedor de líneas con esos pases tan precisos que da, es Militao. Yo creo que Rüdiger es más para corregir, Rüdiger es más para evitar transiciones, pero si tú vas a tener dominio del balón y dominio posicional, los pases de Militao, tanto en corto como en largo, esa diagonal buscando el costado izquierdo, yo creo que lo colocan un puntito por encima de Rüdiger. Esto es para que también en casa ustedes comenten, en casa, ahí donde estén viendo este fuera de juego, ustedes comenten, nos envíen por ahí sus mensajes, y nosotros en el siguiente programa lo retomamos y empezamos a abrir también la opción para que ustedes participen de los debates, porque creo, para que estamos 180 minutos en la temporada del Real Madrid, pero con mucha facilidad hemos encontrado, o al menos así lo veo, no sé vos, que ya hay una idea, que ya hay un modelo a seguir. Creo que había muchas ganas de ver esto desde hace mucho tiempo, antes de que Xabi Alonso tomara forma. Agradable de ver, y le salían ojos y bocas. Queríamos, ¿no?, ver un Real Madrid así, pero
eran más las ganas que la realidad. En el Mundial de Clubes muchos vieron cosas que todavía no ocurrían, pero eran las ganas de verlo, ¿no? En contra de Osasuna también ya iba tomando forma. Yo por lo menos seré escéptico tras el partido de Osasuna. Y contra Oviedo, siempre matizando que los rivales importan, contra Oviedo sí descubrí un Real Madrid mucho más parecido a lo que todo el mundo esperábamos ver desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese Real Madrid apareció contra un Oviedo que, claro, también hay que decirlo, lo estamos diciendo, no es seguramente la vara más difícil con la que se va a enfrentar el equipo merengue, pero hubo momentos, y lo hablábamos con Alex justo en el partido, que el Real Madrid no sabía si el Oviedo estaba tratando de salir jugando y no podía, o si trataba de jugar al pelotazo. No sabías qué quería el Oviedo porque el Real Madrid no lo dejaba hacer nada. Y eso es lo más parecido de este Real Madrid en pañales a aquel Bayer Leverkusen tremendo, histórico, que pase lo que pase, siempre recordaremos. Siempre hay que decir, porque esto está apenas empezando, es el inicio del prólogo, que no hay en la superélite dos equipos más distintos, con un entorno más diferente que el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, desde la ciudad Leverkusen hasta la ciudad Madrid, pasando por los jugadores que tiene un equipo y otro, pero en ese trabajo del Bayer Leverkusen, por supuesto que se basa la fe del Real Madrid en traer a Xabi Alonso. ¿Está mejor arropado así Kylian Mbappé? En esta estructura también en la que ya abre competencia también para que establecidos como Vinicius no se sientan tan seguros en su lugar. Le han dado, Rodri, a Mbappé ya el título del, no solamente la 10, es que sos el dueño de este equipo. Yo es que, fíjate, Fernando, ya creo que la temporada pasada, en los últimos meses, sobre todo en los últimos 2 meses de campeonato, Kylian Mbappé dijo, aquí estoy y aquí presento mi candidatura para lo que creo que puedo llegar a ser en el Real Madrid. Es decir, el jugador franquicia, el jugador más importante, el más valorado, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero es que esta temporada ya no es que haya presentado su candidatura, es que es el jugador mejor valorado por una cosa o por otra, pero sobre todo por un rendimiento personal que creo que ha ido increciendo en los últimos tiempos, ¿no? Y eso creo que es mérito exclusivo de Kylian Mbappé, pero que se ha visto esta temporada refrendado, como tú bien decías, de un trabajo táctico que creo que le beneficia mucho más y que sobre todo le ha animado a ser uno de los iniciadores en la recuperación tras pérdida, porque el año pasado nos hartamos durante toda la temporada de comentar que Vinicius no bajaba, que Vinicius no ayudaba y que Mbappé tampoco ayudaba, al igual que Rodrigo, en defensa, lo cual hacía que el centro del campo del Real Madrid quedara completamente expuesto y desprotegido y pasara lo que pasó la temporada pasada. Pero es que este año, con Xabi Alonso, ha cambiado ese chip y el otro día lo vimos en el Tartiere, lo vimos contra Osasuna. Mbappé es uno de los jugadores que es el primero en presionar, el primero en intentar robar la pelota. Ahí están los datos y las estadísticas de que el Real Madrid es el equipo que más pelotas ha recuperado en campo contrario, y eso no es casualidad, eso es que han puesto de su parte los jugadores, sobre todo Kylian Mbappé, y que el francés está en un estado de gracia tremendo porque ya es por méritos propios el MVP y segundo, se lo cree y encima le acompañan los resultados. Alex, Barak, ¿espejismo, ilusión o realidad lo que acaba de decir Rodrigo? No, es ilusión, pero hay que luego confirmarlo en otros contextos. Barak ha dado en una de las claves. O sea, los dos equipos con los que se ha enfrentado el Real Madrid son dos equipos de poca calidad, más reactivos, más de balón largo, equipos a los que les cuesta un poquito, ¿no? A ver con otro tipo de partido, con otro rival que te mueva la bola, que te saque el balón desde atrás, cómo se comporta esa presión, sobre todo después de intentarlo un par de veces y que no te salga, ¿no? Que lo más fácil siempre es que el jugador baje los brazos y diga no, pues, o que va a ser lo que pasaba con Ancelotti, que los delanteros dejan de presionar, lo que ha explicado Rodri, y después que el centrocampista y el defensa, por un instinto de protección, den un pasito atrás y ahí se generen los espacios entre líneas, que es lo que más dolor de cabeza produce a este tipo de entrenadores como Xabi Alonso. No solamente en el aspecto de recuperar la pelota, sino también en los movimientos. Como te digo, esa estructura de 2-3-5 es juego de posición, es decir, el que ocupa esa posición en ese momento es el que desarrolla el rol, pero hay mucho intercambio de posiciones. La amplitud te la pueden dar los extremos, pero cuando los laterales doblan, los extremos van un poquito más para adentro, los jugadores que estaban media punteando retroceden para darle siempre al pivote esa ayuda. O sea, la estructura de 2-3-5 siempre, más o menos siempre, es muy reconocible y se puede ver en la cancha. Y eso no encierra a Mbappé en la posición de 9.
Hemos visto a Mbappé salir de zona y que uno de esos mediapuntas, Fede Valverde, Arda Güler o incluso Tchouaméni a veces ocupa la posición de central, y son dos partidos, e insisto, contra dos rivales muy parecidos en su estructura defensiva. Pero si miras el mapa de calor de Mbappé en estas dos primeras jornadas de Liga y lo comparas con el año pasado, ya te das cuenta de que hay una diferencia, que se mueve menos. Por ahí, Barak, ¿has visto a este Mbappé en algún otro lado? Sí. Con la selección francesa cuando era joven, ¿no? Con el Mónaco seguramente, cuando era un adolescente. Aquí creo que tiene mucho que ver con lo que dice Alex, ¿no? O con lo que insinúa Alex, que es con la recompensa. Mientras haya recompensa a ese trabajo y a ese sacrificio, Mbappé le va a tomar gusto. Y quizás sea un gusto adquirido o con el que ahora veamos a un nuevo Mbappé. Lo dudo mucho. Ahora, mientras la recompensa esté ahí, ¿y a qué me refiero con recompensa? Pues lo que hemos visto, que funciona, que él se da cuenta que sus esfuerzos se traducen en recuperar pronto la pelota, que es lo que él quiere, ¿no? Que el Real Madrid tenga la pelota para que él así tenga más posibilidades de movimiento y de definir partidos. Mientras enfrenta a rivales como estos y el Real Madrid logre recuperar constantemente en campo contrario, seguramente Mbappé seguirá funcionando como está funcionando ahora mismo a la hora de activarse defensivamente. La prueba de hierro, de que no todos van a ser Osasuna y Oviedo, y algunos vayan saliendo de estas presiones, y cuando falle una o dos veces y pueda culpar al compañero, ahí es donde realmente va a estar la prueba de si es un y el siguiente es Mallorca, si ¿no? ha sido un espejismo. Va a ser un poquito más de lo mismo. Sí, el siguiente equipo es Mallorca y después se viene la pausa FIFA y nos vamos a quedar con esta ilusión del Madrid que actúa así ante estos rivales, pero acá el calendario, de acá en más, bueno, la Real Sociedad, hay que ver ahora cómo se comporta esta nueva Real Sociedad. Es un equipo en estudio todavía. Del Español creo que ya podemos saber que va a ser un escollo importante para el Madrid. El Levante lo mismo, además, porque juega en el Ciudad de Valencia. Ya vimos lo que hizo con el Barcelona. Ya hablaremos un poco de ese Levante y ya veremos lo que es el Atlético de Madrid en el 28 de septiembre cuando se crucen en el derbi, en el primer gran partido del calendario, a donde veremos cómo llega el Atleti después de lo que ha arrancado apenas un punto en 6 partidos. Quiero, Rodri, que nos des un pantallazo de lo que es el efecto Mastantuono en la nación madridista. Vos que estás ahí cerca. Yo lo vi cuando... Sobre todo una cosa que creo que es importante, Fer, y que desde hace mucho tiempo en el Santiago Bernabéu no se veía. Primero, un argentino, que hacía bastante tiempo que aquí no se fichaba un argentino y que eso gusta muchísimo a la parroquia madridista. Y segundo, personalidad, atrevimiento, descaro. Eso es algo que ha gustado muchísimo a Xabi Alonso, a todo el madridismo, y que se ha visto reflejado en el partido contra Osasuna, en la titularidad de la pasada jornada en un Real Madrid con Vinicius en el banquillo, con Rodrigo cambiado de costado, y ahí es donde Mastantuono dice: yo aquí huelo sangre, por tanto voy a dar la vida por intentar jugar mucho más de lo que mucha gente pensa. Hay una opción, y me quedo con vos, Rodri, porque de nuevo sobre Rodrigo se ha hablado muchísimo de su posible salida. Hay versiones que dicen que Rodrigo, si juega en el Madrid, solo va a jugar por la izquierda. Otras que todavía no están convencidos de que vaya a continuar en este equipo. ¿De qué lado está vos? ¿Qué es lo que sabés que pueda llegar a pasar con Rodrigo? Brahim también. A mí me han dicho que Brahim tiene opciones de salida en el Madrid porque minutos no va a tener. ¿Qué se sabe para saber qué lugar cae Mastantuono en esto? A ver, en ese aspecto, digamos que lo de Rodrigo, a mí lo que me dicen es que hasta el último día de mercado todo puede pasar y que la plantilla del Real Madrid no está cerrada ni en cuanto a salidas ni en cuanto a entradas. Por tanto, tendremos que estar muy atentos a ver lo que ocurre, y sí que es cierto, aquí te doy la razón, y también a la gente que ha informado, que Rodrigo prefiere jugar en la izquierda porque interpreta que en la derecha siempre está muy fuera de su sitio natural y que por eso puede prestar muchísimas más opciones desde la izquierda, compitiendo con Vinicius, y más teniendo en cuenta que Vinicius, su muy buen amigo y compañero de selección, ahora mismo no está en su mejor momento. Me quedo en Mastantuono. Barak, se suele caer, o se suele decir también en función de lo que se habla de Mastantuono, que se ha elevado, se ha inflado una burbuja para contrarrestar el efecto Lamine Yamal, tratando de compartamentalizar, ¿no? Poner las cosas totalmente separadas y en su respectivo contexto. Se habla con propiedad de lo que ha sido Mastantuono después de lo que ha visto en el Madrid. Se está creando una realidad o una ilusión fundamentada en una realidad. Sí, pero depende en dónde lo contextualicemos. Obviamente, bajo el primer marco, en el que sea una decisión desesperada del Real Madrid por tener a otro joven maravilla como tiene el Barcelona,
ahí es una batalla perdida de antemano y que no debería estar ni siquiera interesado en pelear ni el Real Madrid ni Mastantuono, porque no conviene a nadie. Es un jugador totalmente distinto. Lo único que se parece es la edad y ya está, ¿no? Me recuerda mucho, porque además esto es un tema mediático y de ilusión y de vender periódicos. Y me acuerdo como si fuera ayer, y ya han pasado varias ediciones y etapas de Fuera de Juego, aquella portada del Marca, a ver si se acuerdan ustedes, en donde anunciaban a Robben como el nuevo Messi. Y Robben es un futbolista increíble, histórico, maravilloso, y creció muchísimo. Fue grande en el Chelsea, fue tremendo en el PSV, no lo hizo nada mal en el Real Madrid y fue leyenda en el Bayern Múnich. Ahora, Robben y Messi no comen en la misma mesa en la historia del fútbol, ¿no? Y yo no sé si Lamine Yamal va a llegar a los niveles de Messi, ni si Mastantuono va a llegar a los niveles de Robben. Simplemente es otro momento de esta historia cíclica que se va repitiendo desde Kubala y Di Stéfano hasta nuestros días, y así seguirá. Ahora, ¿qué veo en Mastantuono? También veo muchas ganas generales de verle cositas más allá de lo que está mostrando. Lo que está mostrando, y eso es increíble, tomando en cuenta que acaba de cumplir 18 años, que no lo podían presentar oficialmente hasta que no lo hiciera, y que a los 2 días ya estaba debutando, y además con minutos de calidad, contrario a lo que muchos pensábamos en el partido contra Osasuna. Y al segundo partido reivindica estas intenciones de darle mucha pelota a Xabi Alonso, poniéndolo de titular. Y además, Mastantuono, lejos de esconderse, desde el primer minuto en la cancha pidió la pelota, ha tenido mucha injerencia en el juego, y bueno, los goles, las asistencias, todo lo demás ya vendrá. Pero lo más importante ahí está claramente expuesto en estos partidos en los que otra vez hay que poner en contexto que no ha jugado todavía el Real Madrid contra equipos que realmente lo pongan a prueba colectivamente y en este caso individualmente un jugador con más. Alex, los viejos ojeadores de fútbol, aquellos que iban con una libreta y una lapicera a las canchas de fútbol a ver grandes talentos, solían decir que los buenos futbolistas no ocupaban ni siquiera un porcentaje importante de tinta en el papel, que no se escribía nada sobre los buenos futbolistas, se ponía bueno o hay que ficharle. Sí. No se escribían características, por hay que ir ya por él. Mastantuono cabe en ese tipo de futbolistas, pero si vos cayeras en la descripción de el talento, las características del jugador, ¿cómo lo describirías? Talento, personalidad y trabajo. Que es lo que también necesitas en el fútbol de élite. El talento y la personalidad la han descrito mis amigos, tanto Rodri como Barak. La personalidad de pedir la pelota desde el primer momento, el talento para probar situaciones de 1 contra 1, de probar también combinaciones rápidas por dentro, que contra rivales que se te cierran las vas a necesitar, e insisto, en esa línea de 5 que planta arriba Xabi Alonso, te puede jugar dando la amplitud por la derecha o bien interiorizando y dejando la banda a Carvajal. Pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue el trabajo defensivo, especialmente en la primera parte. Estuvo fenomenal bajando a ayudar a Dani Carvajal hacia su propia cancha, recuperó varios balones en la cancha del Real Madrid, también se activó rapidísimo en la presión post pérdida y estábamos viendo el partido con Barak y nos dimos cuenta enseguida que se quedó sin aire en la segunda parte, ya no podía presionar como presionaba en la primera y a los 60 minutos lo cambia Xabi Alonso, pero aparte de la calidad que la tiene y que la hemos visto no solamente ya en vídeos con River Plate o entrenando con el Real Madrid, sino lo hemos visto detallitos en la cancha. Aparte de la personalidad, desde el momento en el que entra en el Bernabéu, que empieza a pedir la pelota y juega esos pases cortos para empezar a sentir, a palpar la pelota, yo me quedo con el trabajo y con las ganas que tiene de ayudar al equipo, no solamente en ataque, que es lo que un niño de 18 años virguero vendría a demostrar, sino también en defensa, es decir, aquí estoy para lo que diga el míster. En este nuevo Fuera de Juego pasamos rápidamente de página, nos vamos la otra vereda, la vereda de enfrente. En este nuevo Fuera de Juego hablamos de todo, hoy nos metemos igual a hablar del Fútbol Club Barcelona, equipo que también ya nos dejó 2 muestras, Barak, de lo que ha sido, lo que pretende ser en esta segunda temporada con Hansi Flick, 2 muestras muy dispares por las condicionantes del primer partido en el que se queda muy temprano su rival con 9 futbolistas, pero muy parecidas también a la hora de encontrar que al Barcelona lo que se le cerraron fueron espacios. ¿Cómo se describen los primeros 180 minutos de fútbol del Barça en esta segunda temporada de Flick? Un poco con las diferencias que vamos a ir enlistando seguramente en los siguientes minutos, un poquito, en conclusión, más de lo mismo. Y más de lo mismo es excelente, ¿no? Para el Barcelona, tomando en cuenta
de dónde viene. Más de lo mismo, ¿por qué? Porque vimos varios partidos, no estoy hablando de los partidos en los que realmente el Barcelona voló la temporada pasada, que no fueron pocos, sino aquellos partidos que se le complicaron y en aquellos partidos en los que tenía ciertas certezas que aún están ahí. Claro, ya no está Íñigo, habrá que hablar de ello. Está por verse en cuanto al aparato en el medio campo, cuál va a ser el futuro de Casado, de Fermín, etc. Las grandes certezas del Barcelona han sido y siguen siendo en estos 180 minutos el nivel de futbolistas como Lamine Yamal, como Cubarsí, que te desatascan, uno saliendo con la pelota y el otro en los últimos metros, cualquier asunto complicado del Barcelona. Mantiene lo que parecía solamente un buen momento de forma Ferran Torres, es un jugador que puede seguir siendo confiable. Rafinha está obviamente por destacar en la inmensidad que lo hizo la temporada pasada, y dejo lo último para el gran referente y muchas veces el más olvidado, ¿no? Al que acudimos en último lugar cuando debería ser el primero, y es Pedri. Más allá de la pintura fresca que todavía queda, ¿no? Tras su gol y su inmensa actuación hace un par de días, Pedri es realmente el común denominador de todos los éxitos que ha tenido el Barcelona, desde antes que se lesionara incluso, ¿no? Desde antes que llegara Hansi Flick a cambiar la historia moderna del Barcelona, porque iba realmente a pique y ha recuperado la ilusión, de la mano siempre de un Pedri que desde el primer pie que puso, llegado de Canarias en aquel Barça, primero de Koeman, después de Xavi, ha demostrado que es un futbolista con el que te puedes apoyar siempre. Y vamos, la gran bendición que tiene el Barça, más allá de lo obvio que es Lamine Yamal en los últimos metros y desatascando cualquier partido, es tener esa referencia de Pedri a la hora de recuperar pelotas y a la hora de distribuirlas como nadie. Lo mismo para vos, Alex. De las características de la temporada pasada, las de ahora persisten aquellas en las que por el estilo de juego se va a meter siempre en la misma situación, y es que deja muchísimo espacio a la espalda de los centrales. Hablaba recién hace un par de días con Andrés Iniesta en torno a esta visita que van a hacer los Barça Legends a Monterrey contra Tigres, en un partido que reúne vieja gloria del Barcelona contra vieja gloria del conjunto regiomontano. Me decía Andrés Iniesta que le encanta la osadía con la que, y viéndolo desde la perspectiva de un prospecto entrenador, como es Iniesta, la osadía de Flick para llevar el equipo tan adelante asumiendo los riesgos que asume. Pero eso se puede trabajar, me dice. ¿Cómo se puede llegar a trabajar? No la osadía, sino reducir el riesgo. Porque evidentemente Levante le clava el primer gol, por ejemplo, con 24 toques en todo el partido, no en ese gol. Había tenido 24 toques de pelota antes de marcar el primer gol. No es un equipo que quería tener el balón, era un equipo que quería tenerlo con el Barça dejando metros a la espalda de sus centrales. ¿Cómo se minimiza el riesgo? ¿Cómo se trabaja para minimizarlo? Con la vigilancia ofensiva, es decir, estar preparado, o sea, saber dónde colocarte cuando estás atacando, mientras tu equipo tiene la pelota, pero estar ubicado, sobre todo los defensores, en la mejor posición posible para, en el momento en el que la pierdas, o dar ese pasito adelante para achicar y para dejar a tu rival en fuera de juego, o para anticipar, o para estar mejor ubicado después de pérdida. Y aquí hay un pequeño matiz respecto al año pasado. El año pasado los dos laterales del Barça eran muy largos. Tanto Balde, que era el que te daba toda la amplitud y profundidad y permitía que Rafinha fuera por dentro, como Jules Koundé, que muchas veces doblaba a Lamine Yamal para generarle un poquito más de espacio y para llegar él mismo a dar el último pase, el último centro desde la línea de gol prácticamente. Este año está jugando Eric García y tiene una explicación. El Barça tiene que prepararse mejor para esa pérdida de balón con Araujo y sobre todo con Cubarsí a perfil cambiado, que para defender es muy complicado, y la prueba es el gol del Levante, como el delantero va por su costado natural, que es la derecha, y como Cubarsí no es zurdo, él le ataca por el costado en el que más difícil es defender. No solamente es tu pierna buena para pasar el balón, sino también es tu pierna buena para taclear, y eso lo tiene que trabajar el Barça. Entonces, en ataque ahora, el Barça tiene un muñeco menos. O sea, el año pasado lo que era Koundé doblando y pasando constantemente a Lamine Yamal, ahora es Eric García, que se queda mucho más cerca de Araujo y se queda mucho más cerca de Cubarsí para estar un poquito más arropados y para estar mejor preparados tras la pérdida. Ese es
primer matiz que le veo al Barça esta temporada y que está relacionado también con la salida de Íñigo Martínez, que era el que cuadraba milimétricamente el momento en el que dar el paso adelante y el que te daba toda la seguridad defensiva que no te pueden dar por sus características ni Araujo ni Cubarsí, que todavía es muy joven. El Barça, Rodri, bueno, ya sabemos los problemas que tiene, no nos vamos a meter en el tema de los problemas que tiene, pero para salir de ellos necesita desprenderse todavía de algunos futbolistas. Y Fermín es uno de los primeros que suena. Curiosamente, Iniesta, en esta misma charla, le pregunto por los futbolistas a los que a él le llaman la atención en el Barça. Y uno podría pensar, es más, les pregunto a ustedes, dirían, porque uno lo ve incluso en la cancha, dice, el que más se parece a cosas que hacía Iniesta en la cancha es Pedri. Quizá que ha surgido también en la cantera, un futbolista que tiene ese corazón y es bastante más aguerrido. Gavi, Iniesta, el primero que menciona en la charla que tuvimos, era Fermín. Wow. Y es que, fíjate, Fer, que Iniesta siempre ha sido muy modesto. modesto. ¿Decíais? No, que siempre ha sido muy modesto Iniesta. Pero menciona que no. Fermín le llama la atención, que es Fermín el jugador que él de repente en el que más se fija. Pero porque en el caso de Fermín a mí me parece un jugador que es imprescindible, o sea, y por eso me consta que Hansi Flick no quiere que se vaya al Chelsea y que será una pérdida bastante complicada para el equipo. Primero porque estábamos hablando antes, que lo comentaba Alex, de los muñecos, ¿no? Un muñeco menos aquí y tal, y es que al final el Barça estamos hablando de que va a tener un muñeco menos en defensa como es Íñigo, que para mí es un jugador importantísimo y más cuando hizo aquella dupla con Cubarsí durante la temporada pasada, pero es que el hecho de Fermín es un jugador que, sin ser titular indiscutible, ofrece muchísimas opciones a Hansi Flick. Ya desde una banda, desde el centro, tiene un jugador que creo que es un perfil diferente porque tiene también un disparo muy interesante, tiene gol, que creo que es imprescindible para jugar en línea de 3/4 hacia adelante en un equipo como el FC Barcelona, y creo que es un jugador muy interesante que es que todavía está en esa fase de crecimiento, y dejar a una joya de la Masía que está en esa fase de crecimiento, cuyo techo no conocemos, dejarle ir al Chelsea por mucho que paguen 50, 60, 70 o 40 millones de euros, me da igual, yo creo que es un error y que obviamente tiene que ser una venta forzada por esa situación financiera del FC Barcelona, porque tiene que sacrificar una de sus bazas más importantes, sobre todo en las segundas partes, pero que también puede tener la vitola en un futuro de titular. Y es que si Fermín sigue creciendo y tiene constancia, regularidad, tiene partidos y minutos, estamos hablando de que igual dentro de un par de años es un jugador indiscutible a nivel top mundial, que el Barça dejó ir por una situación financiera complicada. Y es la gran pena, y seguramente el gran fracaso de Joan Laporta, tener que deshacerse de jugadores por tema de márgenes salariales. ¿Pero para qué trajo a Rashford entonces? ¿Verdad? Si el tema es del salario, Fermín acaba de renovar y es uno de los que menos gana en el Barcelona. Si el tema es de salario, ¿para qué trae a Rashford? Que es uno de los que más gana, ¿no? Si aunque son posiciones distintas, a la hora de confeccionar un 11 y aquellos que van a rotar y distribuirse esas posiciones, que son muy poquitas, ¿no? No nos engañemos. Juega un portero, 4 defensas, 2 mediocampistas por detrás de la línea de balón y te quedan 4 puestos. De esos 4 puestos, y después te queda uno, y ahí entre Dani Olmo, entre Gavi, entre Fermín, entre Ferran Torres, y encima traes a Rashford. Es algo que yo no entiendo. Alex, por ese lado quería ir un poco más allá del tema de mercado y fichajes y demás. El otro día también dio un par de mensajes. Hansi Flick puso a Casado cuando el grito afuera era Casado, iba a estar en venta y se iría. Y puso, quizá contraproducente para sus propósitos, a Rashford en el lugar de Rafinha, y no tanto por Rashford, sino por poner a Rafinha en la conducción del equipo. El Barcelona se aplastó, se arrancó el partido achatado. ¿Tenés la misma lectura? Totalmente. Y yo creo que este va a ser el gran hándicap o la gran prueba para Hansi Flick, gestionar la abundancia y decidir qué perfil de jugador utilizas en cada rol en función del rival que te esperes. O sea, si tú vas a jugar, y yo creo que ese es el gran error, yo entiendo por qué lo hizo, para darle cariño a Casado en el centro de la cancha, para decir, oye, que cuento con todos, no me lo vendáis, ni a este, ni a Fermín, ni al de la moto, y para darle cariño a Rafinha, de decir,
venga Rafa, que esta temporada vamos a buscar una evolución y tú también vas a poder jugar por dentro porque para eso te hemos traído a Rashford. No lo veas como un enemigo, sino velo también como alguien que te puede ayudar a tener más versatilidad en tu carrera. Pero dicho esto, si vas a jugar contra el Levante, que sabes o que deberías saber que te va a esperar en 5-4-1 y que va a salir a la carrera, sabes que vas a necesitar finura y sobre todo capacidad de operar en espacios cortos. Por eso es tan importante elegir el perfil, sobre todo del que vaya a jugar por detrás del delantero centro. Normal, si Lewandowski hubiera estado sano de inicio, ese día es para que juegues con Lewandowski, para que ocupe a uno o a los dos centrales y que libere un poquito más de espacio para el mediapunta. Y si sabes que va a estar muy congestionada esa zona, tienes que hacer lo que hizo en la segunda parte. No metes a Rafinha, que Rafinha es bueno para correr al espacio, mete a Dani Olmo, que es el que es capaz de operar ahí en espacios reducidos, que se puede ofrecer, que el que puede hacer permutas con el punta, mil historias. O mete a Fermín, que te va a morder y que también te añade ese perfil de peligro que decía Rodri en la frontal. Para mí la gran prueba de Hansi Flick va a ser esta. ¿Contra quién jugamos? Vale, ¿qué medio centro necesito? ¿Me viene bien De Jong con las conducciones o necesito alguien que me para ahí. No nos metamos en hipótesis, veamos desde la realidad. El Barça juega contra el Rayo Vallecano. ¿A quién metés? Sí. Pues mira, contra el Rayo, al Rayo es un equipo que le tienes que domar. Va a venir del esfuerzo de la Conference también, que eso los va a condicionar, pero el Rayo es un equipo que te va a presionar arriba, que lo tienes que domesticar, que tienes que aguantar un chaparrón de mínimo, llamándote Rayo a la tormenta, pero mínimo 45 minutos, porque es un equipo muy físico y que te va a presionar arriba. Cuando se les acaba la gasolina es otra historia. Entonces, por ejemplo, contra el Rayo, que vas a tener muchos más espacios, necesitas a un medio centro que sepa salir en conducción. Ahí metes a Frenkie de Jong, metes a un Rafinha, ahí sí que puedes permitirte jugar con Rafinha de media punta y meter a Rashford en la banda e irlos intercambiando, porque seguramente el Rayo va a subir mucho a la línea defensiva y vas a poder tirar desmarques a la espalda de la defensa. Entonces, es simplemente eso, es ir ajustando. Porque, Alex, yo en principio pensaría que sería un partido mucho más parecido al segundo tiempo contra el Mallorca, a la primera mitad contra el Levante, bueno, al segundo tiempo contra el Levante también, que le cerró mucho los espacios. Este es el equipo que puso contra el Levante en el Ciutat de Valencia. Sí, a ver, pues entonces, si vas a jugar contra el Rayo, seguramente Eric García va a dejar el sitio a Koundé. ¿Imaginas al Rayo dejándole más espacios al Barça? A eso voy. Sí, porque el Rayo es un equipo que presiona arriba. El Rayo es un equipo, y lo vimos el otro día contra el Athletic Club también, el problema es que tienes que pasar ese mal trago que te hace sufrir el Rayo cuando te va a presionar arriba, que te molesta, necesitas saber capear ese temporal, pero sabes que físicamente el Rayo se va a ir cayendo, se va a ir desbravando, es como abrir una gaseosa. Entonces, yo me imagino una primera parte de desgaste, en el que el Rayo va a ir arriba, y en una segunda en la que ya no pueden, que hay más espacios y que ya que la cosa se estira un poquito más. Por eso necesitas buen pie saliendo desde atrás. Yo no creo que vaya a jugar con Eric García por tercera semana consecutiva, porque si no, en Barcelona, con un Koundé que acaba de renovar, pues alguien va a levantar ya cejitas y tal, pero me espero eso. Buena salida en conducción, Frenkie de Jong, y gente que te pueda correr al espacio. Rafinha y Rashford, por ejemplo. Vamos a correr para ir ahora al espacio reservado para la Premier League y un tema más genérico, no tanto ir punto a punto o equipo por equipo para ver cómo están armados, sino las sensaciones que a ustedes les puede generar, a ustedes que nos están viendo y a ustedes tres que los tengo aquí enfrente y los estoy viendo también, el armado de esta temporada y de nuevo, quizá la hipótesis de que estamos ante la Premier League más cerrada de las últimas décadas. Porque hay una realidad, Rodri, la Premier League no es tan pareja como se pinta. Es una carrera pareja entre dos que no suelen ser los mismos. Y eso nos invita a pensar que la Premier League tiene muchísima paridad, pero del segundo al tercer puesto hay regularmente mucho espacio en el último tercio de la temporada. Así arranca la historia en esta campaña. ¿Lo ves de la misma manera? ¿Es la Premier League ahora porque las opciones están para que muchos más equipos se prendan en la carrera? ¿O estamos ante...? Sí, estoy de acuerdo, Fer. Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años
el campeonato se ha dirimido entre Manchester City y Liverpool en el 80, 85, 90, 95 o 100 casi por ciento de los casos. O sea, eso es una realidad. Lo que pasa es que también hay que comentar, y es lo que yo siempre he pensado, que la Premier League tiene un marketing tremendo y una imagen espectacular, porque siempre hablamos de los millones que mueve la Premier, pero luego al final habría que también analizar la gestión de esos millones, la gestión del talento, por qué la Premier League tiene que salir fuera para encontrar directores técnicos como Guardiola, Arteta y compañía que den ese plus de calidad a los equipos que luego en Europa no acaban de enganchar como pueden enganchar otros, pero yo creo que sí, que al final esta temporada sí que puede estar un poco más igualado, pero para mí depende de un equipo, y ese es el Arsenal. Si el Arsenal con Gyökeres da ese pasito hacia adelante porque ya tiene un goleador que por lo menos en este inicio da la sensación de que puede enchufar las que otras temporadas no enchufaban, yo creo que ahí puede ser cosa para intentar aupar al Arsenal a ese doblete, ¿no? O a esa dupla que siempre tenían entre el Manchester City y el Liverpool. El Manchester City también me parece una de las variables interesantes porque no está bien, el Manchester City no está bien, lleva un año y medio, sobre todo después de la lesión de Rodri, que no acaba de enganchar, no acaba de carburar. Esta temporada también tuvo un par de tropiezos, vimos el otro día la derrota contra el Tottenham, y al final estamos hablando de que dependiendo un poco de cómo llegue el City a mitad de temporada es lo que va a dirimir si va a estar más arriba como ha estado en los últimos años o si va a estar para otro tipo de historias. ¿Coincidís o vas al lado de esta teoría de que esta Premier League es una liga regularmente de 2 equipos y 4 que quedan descolgados para otras peleas? ¿Podemos encontrar en esta temporada algo diferente, que sean 4 o 6 equipos que estén metidos en la carrera hasta el final? En el papel sí, pero en el papel, en la gran mayoría de las otras temporadas también. Una muy icónica es aquella en la que el City trae a Guardiola, y hay mucha ilusión, obviamente, justificada. El United 16. trae a Mourinho, ¿sí? El United trae a Mourinho. Y la gana el Chelsea con Conte. Y, por supuesto, hay muchísima ilusión, y hay menos ilusión con el Chelsea de Conte, que es el que se acaba arrasando, además, en una época en la que todavía parecía que había un binomio Chelsea-Manchester United, y por más que hicieran Arsenal y Liverpool, no se iban a acercar a esa repartición de títulos que tenían hace 10 años Chelsea, o que se pensaba que todavía podía tener el Manchester United, porque todavía no estaba tan lejano su último título en 2014, ¿no? Chelsea y Manchester United se han salido claramente en los últimos años de esa pugna y han estado lejos de su potencial. Es decir, cada año parece, este año sí, para el Arsenal, este año sí, para el Chelsea. Manchester United yo creo que ya la mayoría tiró la toalla, pero no deja de gastar como para justificar un poquito, ¿no? Que haya cierta esperanza de que se cuelgue por lo menos a la lucha por el título. Entonces, presupuesto hay, inversión hay, ilusión hay. A la mera hora, vamos a ver. Yo creo que como mínimo sí ha habido temporadas recientes en las que hace una liga de 3 hasta la recta final, en la que ya es muy difícil, ¿no? Llegar a los 3 últimos partidos con 3 contendientes, como pasó precisamente aquella vez con el resbalón de Gerrard, que pierde increíblemente el título Liverpool en la última jornada. Pero hay más de un hincha en Liverpool ahora que te está maldiciendo, Barak, por recordar. Dembaba. Después fue el que aprovechó aquel resbalón. Dembaba, claro. El Chelsea Mourinho, que estaba peleando el título, ya no en ese partido, sino hasta unas jornadas antes, y al final es el Manchester City el que se lo lleva. Pero ha habido temporadas más o menos recientes en las que Arsenal, Liverpool y City han llegado a la jornada 30 con una gran paridad, ¿no? Después ya es muy imposible esperar, no es muy imposible, es muy complicado, ¿no? Llegar a la jornada 35-36 y que esté todavía la lucha entre más de 2. Pero de inicio sí veo a un Arsenal, y ahí estoy de acuerdo con Rodri. Vamos a ver cómo está Gyökeres, vamos a ver cómo está Madueke, ya tiene una profundidad que no tenía, Zubimendi en el medio campo. Es un equipo que ahora sí tiene todo para ser campeón, y sobre todo el trabajo de Arteta, que va mejorando, más allá que la gráfica diga segundo lugar. Estar por encima de otros 18 proyectos en una liga que gasta tanto como la Premier League todos los años, tiene su mérito. Le falta ese paso adelante. Pienso que este año lo debería dar, pero también pienso que el City debe mejorar, no lo suficiente como para recuperar el título, y que al Liverpool le va a costar. Le va a costar porque suena muy bien, pero a la mera hora son demasiados cambios. Esto no es ni opinión ni pregunta, sino simplemente compartir un sentimiento de un poco de bronca que estemos hablando de Zubimendi, que acaba de llegar, y que ya no se hable de Mikel Merino, que no tiene mucho de estar, y sí, que cada fichaje parece que, bueno, al año
ya pierde validez, tiene un año de estar, ya es un año más viejo, como que la renovación de planteles, Alex, en la Premier League lleva tales grados de profundidad que sentís que nunca se establece un equipo como tal, nunca se logra la construcción de un equipo. Hablamos del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, y no hay futbolista que pueda salir de un equipo grande que no termine nombrándose el Chelsea alrededor de su nombre. Sí, es como la habitación del niño de Toy Story, o sea, cada X tiempo te van trayendo nuevos juguetes y... Andy, pues, del niño de Andy. Te van trayendo juguetes y los juguetes viejos dicen, oye, ¿qué pasa? Que yo todavía no estoy para que me lleves ahí al desguace. Pues esto es exactamente lo mismo con los jugadores. Sí que es cierto, por ejemplo, en el caso del Arsenal, sí que tienes la sensación de que este año ya es un proyecto consolidado. No solamente porque llevan trabajando con Arteta todo este tiempo, sino porque ves que han fichado lo que necesitaban. Un organizador, un delantero centro, que conservan esa variedad que tienen en las mediapuntas, en el centro del campo, que tienes a Merino, que tienes a Odegaard, cuando se recupere tienes a Kai Havertz también, los recambios en banda, que tienes gente que te puede tapar las lesiones, que va a ser yo también el factor X que va a acabar decidiendo, ¿no? La lotería en tanta igualdad. A ver a quién le toca el premio gordo de las lesiones, a ver a quién le toca el Rodri del City el año pasado, que eso también te va a dejar tocado, pero yo creo que va a haber mucha más igualdad. Dime. Ya venimos mufando. No, pero yo soy el Grinch que te recuerda que no todo es bonito en el fútbol y que también va a pasar y que sobre todo cuanto más juegos programes, cuanto más boletos compres, más posibilidades tiene de que te toque esa lotería tan tétrica, ¿no? Pero yo creo que sí que este año vamos a poder ver mucha más igualdad por lo que dices, porque el Chelsea más o menos, aunque sigan intentando acaparar futbolistas y Xavi Simons y Fermín y venga, tráeme este para otro y tal, pero sí que tienes una idea de un equipo consolidado, que ya trabaja con lo que quiere en la segunda temporada, con lo que quiere Maresca. Tienes al Liverpool, que ha empezado siendo muy competitivo, pero que yo le veo también lagunitas. A mí Konaté no me gusta absolutamente para nada y no tiene un central de recambio de garantía, son él y Van Dijk. A ver cómo le sale el chico este tan joven italiano que han firmado, pero es muy, muy vulnerable en transiciones. Creo que el Tottenham nos ha demostrado que puede ganarle a cualquiera, que te puede hacer un partido, no creo que esté en regularidad, pero que puede ser un equipo de estos en los que los grandes se van dejando puntos. El Liverpool, eso, lo que te digo, el Liverpool tiene un frente de ataque sensacional, a ver qué acaba pasando con Alexander Isak, si se va al Liverpool y lo refuerza y lo convierte en más candidato y deja al Newcastle ahí con una mano delante y una detrás. El cierre del mercado también nos va a acabar de decir, pero yo creo que este año hay muchas más posibilidades de que la liga sea más pareja, porque ves a un Crystal Palace capaz de ganarle a cualquiera, ves a un Fulham también haciéndole cosquillitas, ves a los equipos de la clase media que tienen la sensación de que en un buen día se pueden cargar a cualquiera. Voy a cerrar esto y después ustedes a ver si toman relevo de lo que responde Rodrigo Fáez, porque arrancó con algo que me llamó poderosamente la atención. Tiró esta sentencia: la Premier League es mucho marketing. Marketing y billetes, o sea, para tener... Porque... ¿Te haces cargo? Sí, claro. ¿Por qué lo decís? Lo he pensado siempre. Algo de eso, yo entiendo, de cara al espectador, Fernando, yo entiendo que es una liga muy entretenida, que llueve mucho, que como no hay sol, está muy bien iluminado el tema de los estadios, campos, la fidelidad es tremenda. Yo he estado viviendo en Inglaterra y sé lo que es, pero luego al final veo el tema táctico y digo, joder, con la cantidad de dinero que se está invirtiendo cada temporada en la Premier, es que deberían de ganar absolutamente todas las competiciones internacionales, todas, absolutamente todas, porque no hay un campeonato que invierta tanto dinero como está invirtiendo la Premier League, y ahí estamos viendo solo lo que están invirtiendo los 6 equipos más importantes. Si lo comparas, por ejemplo, con España, que es el otro gran campeonato a nivel mundial, las comparaciones son muy favorables a la Premier League, pero luego al final, ¿qué pasa? Que la Premier sigue pescando donde en España, que es donde se descubren los talentos, también en Francia, ojo, pero es donde se moldea mejor el talento y donde los equipos acaban siendo mucho más equipos, teniendo en cuenta la inversión que tienes y los rendimientos que cada uno de ellos consigue. Alex, quiero escucharlos para cerrar. La Bundesliga se ha vuelto una especie de liga AAA
de formación para jugadores de la Premier League. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, la Bundesliga, una de las grandes ligas de Europa, ya no puede mantener a sus jugadores. El Bayern, de repente, ¿no? Puede zafarle a un desecho, muy entre comillas, a la Premier League. Lo de Michael Olise fue tremendo. Ahí sí fue Luis Díaz, por eso. Lo de Michael Olise, por la edad, es una excepción. Lo de Kane y lo de Luis Díaz y los demás son jugadores que la Premier League dejó ir. Pero la Premier League sí no justifica, y ahí estoy de acuerdo, lo único en lo que estoy rotundamente de acuerdo con Rodri, es que deberían de ganar todo. Qué bueno que no lo hacen, qué aburrido sería, ¿no? Pero para justificar toda la inversión de los equipos, que el 17º de la tabla invierta mucho más que cualquier tercer, cuarto equipo de las otras grandes ligas europeas, es como para, y estos, ¿por qué no meten a 4 semifinalistas en la Champions League y a otros 4 en Europa League? Así debería ser. Y esto no se detiene, pero, Alex. Qué bueno que no lo es. Esto es una bola de nieve que va a seguir creciendo también, porque más va a ganar, más plata de televisión va a generar la Premier League. Esto se va a ir construyendo en algo que al final del día va, no sé dónde va a terminar, no sé dónde lo vemos, Superliga. Ellos quieren ser la NBA del fútbol, es decir, captar todo el talento internacional y que se vea como el destino natural. Pues tú eres un jugador de baloncesto, por mucho que tú juegues en el Tau Vitoria o que juegues en el Barcelona o en el Real Madrid de baloncesto, pero siempre vas a querer ir a jugar a que sea Milwaukee Bucks, aunque sea allí, pero vas a querer jugar en la NBA. Lo que aspira la Premier League es a ser esa liga global. Y a ver, cuando un Crystal Palace te está pagando 80 kilos... No aspira. ¿Cómo? Que ya no es aspiración, ya es una realidad. Lo que pasa es que pase lo que pase, a diferencia de la NBA, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich y en tiempos más recientes el Paris Saint-Germain, para hacer un poco de contrapeso. Por eso decir que la Premier League no necesita jugar partidos de liga fuera de Inglaterra, ¿no? Porque tiene esa ventaja a nivel de marketing, que trabajó con 15 años de ventaja respecto al resto de las ligas, y ahora es imposible porque ya tienen esa situación de privilegio. Pero más allá de eso, el tema es que la Premier sí que te fabrica jugadores jóvenes. Río, que acabamos de ver en el Liverpool, el chico del Arsenal que tiene también 15 años y tal, pero las canteras y la manera de trabajar, la gran diferencia está ahí, lo ha dicho Rodri. La Premier te importa hasta los entrenadores. En los equipos, ya no te digo los mega ultra tops, pero tienes en los Betis, los Villarreals, los Sevillas, por muy mal que estén y tal, tienes a canteras que llevan trabajando muy bien durante mucho tiempo y con una metodología que da resultados. Entonces, sí, cada X tiempo te va a salir un Jeremy Pino, te va a pagar 80 kilos el Crystal Palace o un Nottingham Forest y se lo va a llevar, pero después de Jeremy Pino va a venir otro, y después del siguiente Jeremy Pino ¿sabes? Esa es la gran diferencia y la gran riqueza, sobre todo de la Liga Española, la manera que tiene de trabajar no solamente el primer equipo, sino las canteras de los clubes. En Inglaterra importan todo, pero eso no repercute hasta el técnico en el último para su selección nacional. Claro. No, y directores deportivos. ¿Quién está detrás, además de Pep Guardiola, de los éxitos del Manchester City a nivel directivo? ¿Y quién está detrás de Unai Emery en los éxitos del Aston Villa? Y claro, estamos hablando de jugadores, de entrenadores, de directivos. El producto final, como sea, pues es el mejor, claramente. El mejor marketing de la Premier League es el poderte ofrecer que, independientemente de que siempre ganen los mismos dos, que así ha sido, City y a veces el Liverpool, hay una movilidad que no hay en otras ligas, y particularmente no hay en España. ¿La pasaron bien, es mi pregunta? Que pase. ¿La han pasado bien? En España sabes, estoy terminando, en España sabes que pase lo que pase, vas a tener un Atlético de Madrid que, por terrible que sea, no va a bajar del cuarto lugar. El Tottenham es terrible y se va hasta el 17º. El United es terrible y acaba 15º. Este es el mejor marketing de la Premier League. Ahí está, bueno, contundente frase para cerrar. De nuevo, ¿la pasaron bien? Ya cerró Barak. Barak, ¿la pasaste bien? Mucho. Muy demasiado bien, saboreando este show como siempre. Me encanta, me encanta. Más o menos así será, eso esperamos. En la siguiente ya queremos contar con su retroalimentación, con su input. Cuéntenos qué es lo que quisieran escuchar. De nuevo, nos vamos a meter también a hablar de historias de fútbol. En algún momento nos vamos a tirar acá a recordar grandes equipos, grandes jugadores, de todo eso en esta nueva etapa del viejo show que ustedes construyeron, el viejo show que ustedes llegaron a querer. Esto ha sido Fuera de Juego. Un fuerte abrazo.